En este video resolveremos el ejercicio 32 del libro Análisis Matemático 2, tercera edición de Eduardo Espinosa Ramos. El ejercicio dice integral de 2 a la x por 3 a la x más 1 sobre 5 a la x más 2 en d de x. Aparentemente no tenemos una integral directa, entonces lo que tenemos que hacer es simplificar algebraicamente todo lo posible. Para nuestro caso vamos a hacer lo siguiente. Y tuviéramos 2 a la x y el 3, expandiendo los exponentes sería 3 a la x por 3. Y en el denominador lo mismo, expandiendo los exponentes tuviéramos 5 a la x por 5 al cuadrado en d de x. Ahora, lo que no está en términos de x se considera constante, que sería lo de aquí, sería 3 sobre 5 al cuadrado, que podemos decirle sobre 25. Integral. Ahora tenemos las mismas exponentes, entonces podemos agruparles 2 por 3 sobre 5 a la x en d de x. Seguimos teniendo la misma constante, 3 sobre 25. Integral. 2 por 3 sería 6 quintos y todo esto a la x. Para que esta sea una integral directa, recordamos que una constante elevada a una función debería tener acompañado el logaritmo natural de la constante. Y vamos a completarle ello para tener una integral directa. Entonces sería 3 sobre 25 integral de 6 quintos a la x. Y vamos a ponerle lo que nos falta, sería logaritmo natural de 6 quintos. Y para que no altere, vamos a dividirle sobre el mismo término, para que de esa manera no altere la función que hemos aumentado a la integral. Ahora, lo que tenemos en el numerador es lo que nos falta para completar a que la integral sea directa. Lo que tenemos en el denominador no nos sirve para completar, entonces sacamos de la integral y nos quedaría 3 sobre 25 y todo esto dividido para 1 sobre el logaritmo natural de 6 quintos. Y esto por la integral de 6 quintos elevado a la x, el logaritmo natural de 6 quintos en d de x. Todo lo que nos queda dentro de la integral le convierte en una directa, entonces el resultado de esta integral sería, la constante sigue siendo la misma, 3 sobre 25, 1 sobre el logaritmo natural de 6 quintos, y esto es igual a la integral de esto, sería solamente 6 quintos elevado a la x, y más c con la constante de integración. La manera de expresar este resultado nosotros podemos hacerla de otra manera aplicando propiedades de logaritmos. En esta parte del logaritmo, recordamos que el logaritmo natural de una división es igual a decir el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador, lo cual aplicamos a esta expresión. Entonces nos quedaría 3 sobre 25 y la expresión aplicada a las propiedades de los logaritmos nos quedaría como logaritmo natural del numerador, que es 6, menos logaritmo natural de 5 y multiplicado por 6 quintos elevado a la x y todo esto más c. Y esta sería la respuesta del ejercicio.